Lo que ella nunca llega a prepararse de verdad no es para tu enojo, tu tristeza, ni siquiera tu desaparición, sino para el cambio interior que ocurre cuando dejas de buscarla emocionalmente y empiezas a mantenerte firme dentro de ti mismo. Ella no espera que eso pase antes de arrepentirse de haberte perdido, porque el arrepentimiento no empieza con la pérdida, sino cuando la realidad se asienta en silencio, cuando tu energía cambia, cuando tu calma ya no depende de nadie. Algo dentro de ella empieza a darse cuenta de lo que ya no puede alcanzar. En este video vamos a explorar esa transformación silenciosa, la que lo cambia todo sin peleas ni explicaciones. Si este mensaje conecta contigo, dale like al video, suscríbete al canal y empecemos. Número 1. Tu silencio se vuelve firme. Al principio, ella cree que tu silencio es algo temporal y cargado de emoción. En su mente, solo es una pausa, como si todo estuviera en espera. Piensa que te estás aguantando, repasando conversaciones y esperando el momento correcto para hablar, reaccionar o volver a buscarla. Cree que tarde o temprano tus emociones se van a notar, porque así era antes. Para ella, el silencio siempre significaba que la presión iba creciendo por dentro. Pero conforme pasa el tiempo, algo empieza a inquietarla en silencio. Tu silencio no cambia. No se intensifica los fines de semana, no se ablanda cuando ella publica algo, y tampoco cambia solo porque ya pasó bastante tiempo. Sigue igual, tranquilo, sin alterarse. Y eso no era lo que ella esperaba. Este es el momento que nunca imagina antes de que empiece el arrepentimiento. Cuando se da cuenta de que tu silencio no es una táctica, sino un estado. No hay tensión detrás de él, ni resentimiento esperando salir. Ya no se siente como si te estuvieras conteniendo. Se siente como si hubieras entrado en algo más profundo. No estás en silencio porque estás herido. Estás en silencio porque ya no necesitas explicarte. Epicteto nos recordaba que los hombres no se alteran por los hechos, sino por el significado que les dan. En algún punto del camino, dejaste de ponerle urgencia, identidad o valor personal a esta situación. Y cuando desaparece ese juicio, también desaparece el ruido emocional. Ella siente este cambio antes de entenderlo. Lo nota cuando espera una reacción y no llega ninguna. Cuando espera ver curiosidad o frustración en ti y no percibe ninguna de las dos. Tu ausencia ya no se siente intensa ni cortante. Se siente sólida. Y eso inquieta, porque las cosas sólidas no se mueven fácilmente. Un hombre que sigue emocionalmente atado, tarde o temprano, rompe el silencio. Un hombre que ya volvió a centrarse. No. Tu calma ya no parece algo pasajero. Parece algo en lo que ahora vives. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a formarse en silencio, mucho antes de que llegue cualquier mensaje o se diga una sola palabra. Porque ella se da cuenta de algo importante. Pasó algo sin que ella pudiera evitarlo. No solo dejaste de hablar, dejaste de necesitar un resultado. Y cuando un hombre llega a ese punto, su silencio no está vacío. Está lleno de claridad, dominio propio y paz. Los estoicos creían que la verdadera fuerza no se muestra en la reacción, sino en la firmeza. Y esa firmeza es exactamente lo que ella nunca esperó enfrentar hasta que ya era demasiado tarde. Número 2. Sigues adelante sin cierre. Ella cree que las conversaciones sin terminar dejan puertas emocionales abiertas, porque para la mayoría de las personas, las preguntas sin respuesta se vuelven un ancla al pasado. Piensa que tarde o temprano vas a volver con un último mensaje, una última pregunta, un último intento de entender qué fue lo que pasó realmente. En su mente, esa conversación final es inevitable. Así es como normalmente se cierran los ciclos emocionales. Pero lo que no espera es esto. Tú no regresas por eso. No persigues claridad. No exiges explicaciones. Simplemente sigues avanzando. Y aquí es donde algo cambia en silencio.
Ella empieza a notar que ya no estás repasando momentos en tu mente, que ya no estás dando vueltas a los mismos recuerdos, que ya no necesitas su versión de la historia para sentirte en paz otra vez. Tal vez escucha por amigos en común que estás enfocado, centrado, avanzando con tu vida. O lo percibe cuando pasa el tiempo y tú no vuelves a buscarla ni para discutir, ni para recordar, ni siquiera para aclarar las cosas. Esa falta de necesidad la confunde, porque la mayoría de las personas se quedan atadas emocionalmente a historias inconclusas. Tú no. Cleantes creía que la sabiduría está en caminar junto a la realidad, en lugar de resistirla o intentar cambiarla. Y eso es exactamente lo que hiciste. No reprimiste tus emociones, ni fingiste que la pérdida no importaba. Simplemente aceptaste lo que fue, sin exigir que terminara a tu manera. Entendiste, quizás sin ponerle nombre, que el cierre no es algo que otra persona te da. Es algo que tú eliges cuando dejas de pedirle explicaciones al pasado. Piénsalo bien, eso es raro. La mayoría de los hombres buscan cierre porque creen que así encontrarán paz. Tú descubriste algo más profundo. La paz llega cuando ya no necesitas respuestas. Cuando ella se da cuenta de que sus palabras ya no tienen poder para estabilizarte, para calmarte o para hacerte volver a una conversación emocional, algo cambia dentro de ella. No solo perdió tu atención, perdió el acceso a tu mundo interior. Y esta es la parte que nunca anticipa antes de que llegue el arrepentimiento. Ella asumía que la puerta seguía abierta porque no se dijo nada. Pensaba que el silencio significaba que había algo pendiente. Pero tu silencio no está esperando, está avanzando. No cerraste la puerta con drama, la cerraste al dejar de quedarte parado en la entrada. Y cuando finalmente entiende que encontraste equilibrio sin sus explicaciones, es ahí cuando le cae la realidad. Perdió algo mucho más importante que una conversación. Perdió el lugar que tenía en tu centro emocional. Antes de pasar al siguiente punto, tómate un momento para entender lo que esto significa de verdad. Irte sin cierre no es evitar, es fortaleza. Es el momento en el que eliges la paz por encima de explicaciones interminables, la claridad por encima del ruido emocional. Si esta parte conectó contigo, dímelo. Dale like al video para apoyar el mensaje. Deja un comentario contando qué fue lo que más te llamó la atención. O simplemente escribe: mi paz no necesita respuestas. Y con esto claro, vamos al siguiente punto porque este cambio no termina aquí. Número 3. Tu vida crece más allá de ella. En algún momento, la curiosidad la hace mirar otra vez hacia tu mundo. No porque esté lista para volver, sino porque espera confirmar una historia que la haga sentir segura, que sin ella todo se frenó, se apagó o se vino abajo. Se imagina fines de semana vacíos, rutinas congeladas, quizás señales de que su ausencia dejó una marca permanente. Pero cuando mira, no es eso lo que encuentra. Ve movimiento, ve ritmo, ve una vida que volvió a encontrar estabilidad, y no por reemplazarla, sino por recuperar dirección. Y esta es la parte que nunca anticipa. Tus días ya no giran alrededor de la pérdida. Ahora tienen intención. Tal vez se nota en cosas simples. Creaste una rutina constante, cuidas tu cuerpo, te enfocas más en tu trabajo, inviertes tiempo en lo que antes dejabas para después. Tu energía ya no está dispersa ni reaccionando a todo. Está contenida, con propósito. No hay nada de actuación, ningún mensaje escondido para que ella lo interprete. No estás intentando demostrar nada. Simplemente estás avanzando. Aquí es donde el cambio la inquieta en silencio. Ella pensaba que seguiría siendo el punto de referencia, ese antes y después emocional con el que tu vida se mediría. Pero se da cuenta de que ya no es el centro. Es un capítulo, no la base. Y Heracles hablaba de poner orden en los círculos internos, colocando primero al propio carácter en el centro antes de extenderse hacia los demás. Y sin decirlo, eso fue lo que hiciste. Reconstruiste tu mundo interior, primero tu disciplina, tus valores, tu sentido de propósito, y desde ahí todo lo demás empezó a crecer de forma natural.
Y esto se siente muy diferente a una simple distracción o a seguir adelante de manera superficial. Esto no es un hombre tratando de mantenerse ocupado para no sentir dolor. Es un hombre cuya vida encontró coherencia. Cuando ella percibe que tu crecimiento no necesitó llenar el vacío que dejó, sino simplemente aceptarlo, algo dentro de ella empieza a romperse. Porque el arrepentimiento no viene de ser reemplazada, sino de darse cuenta de que ya no era esencial en el rumbo de tu vida. Y esa verdad le llega antes de estar lista. Pensó que el tiempo te debilitaría, que te haría más pequeño, más fácil de alcanzar, pero el tiempo te volvió firme. Tu mundo no se redujo cuando ella se fue, se reorganizó, y cuando alguien ve que su presencia no era la fuente de tu avance, sino solo una parte de él, el peso de lo que dejó atrás se vuelve imposible de ignorar. Número 4. Tu ritmo emocional deja de cambiar tanto. Y este es uno de esos momentos que ella nunca espera antes de que el arrepentimiento empiece a tomar forma. Hubo un tiempo en que tu estado emocional se podía leer casi como una señal. Cuando ella era cariñosa, tú te sentías mejor. Cuando se alejaba, tú te venías abajo. Y cuando te daba incertidumbre, te dejaba en medio de todo eso. Ella aprendió ese ritmo sin siquiera estudiarlo de forma consciente. Una respuesta tardía te ponía inquieto, un poco de cariño te volvía a alinear. Esa reacción emocional le daba cierta sensación de poder, aunque nunca lo llamara así. Ahora algo se siente distinto para ella, y no logra entender del todo por qué. Nota que cuando ella se queda en silencio, en ti no cambia nada. Cuando vuelve a aparecer, no hay un pico emocional, no hay urgencia, no cambia tu tono. Tu estado de ánimo no sube para alcanzarla, ni se derrumba cuando ella se aleja. Se mantiene estable, no frío, no indiferente, simplemente firme, y esa estabilidad es lo que empieza a inquietarla mucho antes de que lo entienda. Piénsalo así. Antes, si ella se alejaba unos días, casi podía predecir la reacción que eso iba a provocar en ti. Ahora intenta lo mismo y no ve ningún efecto claro. Te manda un mensaje y espera un cambio de energía. No llega. Se queda en silencio y espera algún movimiento emocional. Nada cambia. El ritmo sigue igual, y ahí es cuando empieza a darse cuenta de que ya no sabe en qué lugar está contigo a nivel emocional. Ario Dídimo decía que la disciplina emocional no es represión, sino alineación. Poner en orden tu vida interior para que ya no sea arrastrada por fuerzas externas. Y eso es exactamente lo que hiciste. No apagaste tus sentimientos. No te volviste insensible. Simplemente dejaste de permitir que otra persona dirigiera tu mundo interior. Tus emociones siguen ahí, pero ahora están en orden. Se mueven a tu ritmo, no como reacción al de ella. Y aquí está lo que mucha gente no ve. La constancia inquieta mucho más que el enojo o la distancia. Cuando alguien ya no puede provocar turbulencia emocional en ti, pierde la respuesta que usaba para sentirse seguro de su influencia. Tal vez ella no piense de forma consciente. Perdí el control, pero sí lo siente. La inestabilidad que antes le jugaba a favor desapareció, y en su lugar hay una calma que no puede alterar. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a tomar forma, no porque retiraste el cariño, sino porque dejaste de reaccionar. Ella empieza a sentir que tu centro emocional ya no gira alrededor de ella, y esa realidad golpea más profundo que cualquier palabra. No cambiaste para demostrar algo, cambiaste porque encontraste equilibrio, y ella nunca esperó que eso pasara, mucho menos antes de entender lo que ya había perdido. Haz una pausa un momento y deja que esta idea se asiente. Nota lo diferente que se siente cuando tu ritmo emocional ya no es algo que otra persona puede predecir, mover o alterar. Esto no se trata de volverte distante ni cerrado. Se trata de reconocer el momento en que tu equilibrio interior volvió a ser tuyo. Si esto conecta con tu experiencia, comparte en los comentarios qué fue lo que cambió para ti, o cuándo notaste por primera vez que esa estabilidad empezó a tomar fuerza. Y si prefieres algo más simple, solo escribe:
El silencio revela mi fuerza antes de seguir al siguiente punto. Número 5. No castigas, sueltas. Ella espera que tu distancia tenga filo, un tono frío, un poco de resentimiento o una forma silenciosa de hacerle sentir la misma confusión o dolor que tú sentiste antes. La mayoría de las personas se alejan para demostrar algo o para mantener cierto control emocional. Pero lo que ella encuentra es algo para lo que nunca se preparó. Soltaste. No hay amargura en tu silencio, no hay dureza en tus palabras, y no haces nada para recordarle lo que perdió. Esa falta de reacción emocional la desconcierta, porque no encaja con lo que ella entiende. Piénsalo. Normalmente, cuando alguien se va, espera enojo, tristeza o distancia con carga emocional. Espera ser perseguida, culpada, o al menos sentir que aún hay tensión. Pero en cambio, te ve avanzar con una calma que no busca reconocimiento. No estás tratando de darle una lección. No estás quitando cariño para provocar arrepentimiento. Simplemente dejaste de cargar con lo que ya no te correspondía. Y ahí es cuando algo cambia dentro de ella. Porque sin tu reacción, no hay nada contra lo que pueda empujar. Musonio Rufo decía que la venganza ata al hombre a aquello de lo que quiere escapar. Y aquí es donde esa idea se vuelve real. En el momento en que eliges soltar, en lugar de castigar, cortas el lazo emocional sin ruido ni drama. No necesitas anunciar tu desapego ni explicarlo. Solo sales de ese ciclo. Y cuando ya no hay enojo que capte su atención, ella se queda con algo mucho más difícil, su propio reflejo. Desde su perspectiva, esto es desconcertante. Puede repasar momentos buscando señales de resentimiento, esperando ver que aún cargas algo sin resolver. Pero en lugar de eso, nota que tu energía es más ligera, menos tensa y de alguna manera completa. No estás intentando demostrar que estás bien, simplemente lo estás. Y eso es lo que nunca esperó antes de que aparezca el arrepentimiento. Pensó que tu ausencia sería ruidosa, emocional o temporal. No imaginó que sería tranquila. Este tipo de soltura no viene de la indiferencia ni de estar insensible. Viene del autocontrol. Aceptaste que lo que pasó, ya pasó, y decides no seguir cargándolo como peso emocional. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y al soltar la necesidad de castigar, dejas de revivir la historia una y otra vez. Cierras el capítulo sin arrancar las páginas. Y cuando ella se da cuenta de que ya no estás atado emocionalmente al resultado ni esperando, ni resentido, ni dudando el arrepentimiento, empieza a crecer por sí solo, en silencio. Así que si estás escuchando esto y te preguntas por qué soltar se siente más fuerte que aferrarte, aquí tienes la respuesta. El castigo mantiene el vínculo. Soltar lo disuelve, y mucho antes de que ella pueda explicarlo, ya siente el peso de esa diferencia. Número 6. Tus límites aparecen sin explicación. Este es uno de esos momentos que ella nunca espera, y muchas veces llega antes de que el arrepentimiento siquiera tenga nombre. Ella espera una conversación, una declaración, o al menos un cambio visible que pueda cuestionar o negociar. Pero en lugar de eso, nota algo más sutil y mucho más inquietante. No anuncias nuevas reglas. No explicas por qué estás menos disponible. No justificas por qué tu energía se siente diferente. Simplemente empiezas a vivir con una tranquilidad selectiva que antes no estaba ahí. Respondes mensajes sin urgencia. Das tu tiempo, pero ya no de más. Tu esfuerzo emocional sigue presente, pero solo donde realmente tiene sentido. Y como no lo acompañas con discursos, ella no tiene nada que discutir. Piensa en cómo se ve esto desde su lado. Tal vez al principio lo pone a prueba, de manera casual. Tarda en responderte, esperando que tú regreses corriendo al ritmo de antes. Busca esa seguridad emocional de siempre, creyendo que volverás a inclinarte como antes. Pero tú ya no reaccionas igual. No estás frío, ni a la defensiva, solo estás firme. Sigues siendo educado, tranquilo y consistente en tu manera de actuar. Ahí es cuando ella empieza a sentirlo.
Esto no es distancia nacida de la emoción, esto es estructura. Y la estructura no se convence con encanto, culpa o nostalgia. Los estoicos entendían muy bien esto. Catón el joven no defendía su integridad con discursos ni explicaciones. La vivía con tanta constancia que sus principios se volvían indiscutibles. Y esa misma idea aparece aquí. Tus límites no necesitan defensa porque no son una estrategia, son un reflejo de la persona que decidiste ser. Ya no estás negociando tu paz interior, y esa decisión se nota en 100 pequeños gestos silenciosos que no pueden cambiarse con una sola conversación. Lo que hace esto aún más fuerte es que ella siente lo definitivo sin poder señalar el momento exacto en que todo cambió. No hubo discusión. No hubo una despedida dramática. No hubo un cierre emocional que ella pueda usar para culparte. Solo una comprensión gradual de que el acceso a ti ya no es automático. De que tu tiempo, tu atención y tu presencia emocional ya no están disponibles cuando alguien los quiere. Y ahí es donde empieza a formarse el arrepentimiento, no porque la empujaras lejos, sino porque dejaste de empujarte tú hacia ella. Así que si estás viendo esto y te preguntas si los límites silenciosos de verdad importan, entiende esto. Los estándares que no se dicen hablan más fuerte que cualquier explicación. Cuando vives tus límites con calma y constancia, no creas conflicto, creas claridad. Y muchas veces, la claridad es justamente lo que ella nunca esperaba enfrentar antes de darse cuenta de lo que perdió. Ahora haz una pausa y quédate un momento con esta idea, porque aquí es donde muchos hombres no ven la verdadera lección. El poder no está en un gran discurso ni en una salida dramática. Está en la constancia silenciosa de la persona en la que te conviertes cuando dejas de negociar tu paz. Pregúntate con honestidad. ¿En qué parte de tu vida has estado explicando de más, dando de más o permitiendo demasiado acceso solo para mantener viva una conexión? ¿Y qué cambiaría si tus estándares se vivieran, en lugar de anunciarse? Si esta parte te llegó, deja un comentario y dime qué fue lo que más te impactó. ¿La idea de los límites silenciosos o el momento en que entendiste que la claridad es más fuerte que el cierre? Número 7. Dejas de necesitar que te entiendan. Hubo un tiempo en el que sentirte entendido por ella era algo esencial, casi como una prueba de que la conexión importaba. Querías que viera tus intenciones con claridad, que reconociera el esfuerzo que hacías, que entendiera por qué actuabas de cierta manera. Tal vez te explicaste más de una vez, aclaraste tu tono o intentaste evitar que malinterpretara tu silencio o tus límites. Pero algo cambia antes de que ella siquiera imagine el arrepentimiento. Esa necesidad empieza a desaparecer, no porque dejes de sentir, sino porque dejas de depender de alguien más para estar en paz. Aquí es donde el cambio se vuelve silencioso pero fuerte. Ya no sientes la urgencia de defender quién eres ni de traducir tu mundo interior para que alguien más lo apruebe. Séneca decía que el hombre que necesita ser entendido siempre queda expuesto a ser malinterpretado, porque su calma depende de la opinión de otros. Y esa verdad empieza a sentarse en ti. En lugar de corregir lo que otros piensan, lo dejas ser. En lugar de explicar tu crecimiento, lo vives. En lugar de buscar claridad con palabras, eliges claridad con tus acciones. Piénsalo desde su lado. Al principio puede malinterpretar tu distancia, pensar que hay algo pendiente, o creer que en algún momento volverás para aclarar, tranquilizar o reacomodar la situación emocional. Así era antes, pero ahora ya no corres a corregir cómo te perciben. No intervienes cuando algo queda sin resolver. Dejas que el silencio exista por sí solo. Y cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene acceso a lo que pasa dentro de ti, la dinámica emocional cambia de inmediato. Este suele ser el momento en que ella empieza a sentir la pérdida con más fuerza. No porque discutas menos o expliques más, sino porque dejaste de necesitar que ella lo entienda. Te mueves con una calma que no busca aprobación. Tus decisiones se sienten firmes, no dramáticas, estables, no defensivas. Y eso inquieta,
porque antes el entendimiento era un puente entre ustedes. Ahora ya no es necesario. Desde una perspectiva estoica, esto no es alejarse, es alinearse. Ya no intentas controlar cómo te ven, solo cómo actúas. Epicteto enseñaba que la paz llega cuando te enfocas en lo que sí puedes controlar, y tu mundo interior es solo tuyo. Cuando dejas de necesitar que te entiendan, no te vuelves distante, te vuelves completo por dentro. Y eso es justo lo que ella nunca esperó. También es lo que hace que el arrepentimiento llegue en silencio, cuando se da cuenta de que el hombre que perdió ya no necesita ser comprendido para mantenerse firme. Número 8. Su curiosidad reemplaza tu ansiedad. Hubo un tiempo en que el más pequeño cambio en su tono, en el momento en que respondía o en la atención que te daba, podía acelerar tu mente por completo. Repasabas conversaciones, intentabas leer sus silencios y te preguntabas en qué lugar estabas con ella. Esa ansiedad venía de la incertidumbre, de no saber cómo encajabas en su mundo emocional. Pero ahora esa inquietud ya no está. No porque por fin obtuviste respuestas, sino porque dejaste de necesitarlas. Y esta es la parte que ella nunca espera antes de que aparezca el arrepentimiento. Lo primero que cambia es algo sutil. Ella nota que ya no estás buscando señales por todos lados, que ya no reaccionas a cada retraso o mensaje confuso. Hablas cuando tienes algo que decir, no cuando el silencio te incomoda. Te muestras tranquilo, firme y en control de ti mismo. Y esa falta de urgencia emocional es lo que llama su atención. Antes eras tú quien se preguntaba qué estaba pensando ella. Ahora es ella quien se pregunta qué estás pensando tú. Antes eras tú quien se sentía inquieto por lo desconocido. Ahora empieza a sentirlo ella. Puede que esto se vea en cosas pequeñas, casi inocentes. Hace preguntas que en realidad no necesitan respuesta. Te escribe solo para ver cómo estás. Empieza a fijarse más en tu tono, en tus tiempos, en tu energía. No porque de pronto le importes más, sino porque el mapa emocional de antes ya no le sirve. Antes sabía cuándo te afectaban las cosas. Ahora ya no puedes saberlo. Y cuando la incertidumbre cambia de lado, nace la curiosidad. Posidonio creía que el sufrimiento emocional aparece cuando la razón se queda atrás de la realidad, y justamente ahí es donde ella se encuentra ahora. Tu equilibrio interior ya ocurrió. Aceptaste lo que es, ajustaste tus expectativas y volviste a afirmarte en tu propia vida. Sus emociones, en cambio, todavía están tratando de alcanzar una versión de ti que ya no existe. La ansiedad que antes vivía en tu pecho ahora vive en silencio dentro de sus preguntas. Por eso el arrepentimiento no llega por medio del drama ni de una confrontación. Llega a través de la comparación. Ella compara quién eras antes emocionalmente disponible, reactivo, fácil de leer con quién eres ahora, sereno, presente y ya no girando alrededor de sus reacciones. La curiosidad se convierte en la puerta de entrada. Empieza a preguntarse qué cambió, qué te dio estabilidad y si juzgó mal el valor de algo a lo que antes tenía acceso tan fácilmente. Y si estás viendo esto, entiende algo importante. No creaste este cambio intentando ser distante ni usando una estrategia. Lo creaste al volver a ti mismo, al dejar que la razón guiara tus emociones, en lugar de dejar que tus emociones persiguieran tranquilidad. En términos estoicos, dejaste de poner tu paz en manos de otra persona. Y cuando eso pasa, la dinámica cambia mucho antes de que el arrepentimiento siquiera tenga tiempo de anunciarse. Déjate quedar un momento con esta idea, porque aquí es donde todo empieza a inclinarse en silencio. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de perseguir claridad y simplemente te mantuviste firme, incluso en medio de la incertidumbre? Eso no es desapego como táctica, eso es dominio propio. Si esta parte conectó contigo, deja un comentario y cuéntame qué cambió para ti cuando dejaste de necesitar respuestas, o simplemente escribe, mi paz es mía. Número 9. Te mantienes firme ante su regreso. Con el tiempo,
Ella vuelve a probar la conexión, muchas veces con un mensaje casual o una reaparición sutil para ver si la puerta sigue abierta como antes. Puede ser un simple hola, una reacción a algo que publicas o un mensaje neutral que parece inofensivo. Lo que ella espera, aunque no lo admita, es algún cambio en ti, un poco de calidez, una pequeña duda o al menos una chispa emocional que le confirme que sigue teniendo el mismo lugar. Pero lo que encuentra es algo para lo que no estaba preparada. Una presencia tranquila que no se acerca ni se aleja. Eres educado, firme y estable, pero no hay carga emocional detrás. Desde tu lado, esto no es una actuación ni una estrategia. No estás tratando de demostrar nada, ni estás reprimiendo lo que sientes. Simplemente ya no giras alrededor de sus reacciones. Zenón de Sitio enseñaba que la libertad viene de no desear nada fuera de lo que la razón ya te da, y eso es exactamente lo que ella percibe cuando vuelve a contactarte. Tu tono no cambia, tu estado de ánimo no se altera. No corres a recuperar cercanía ni a reabrir emociones del pasado. Y por eso, ella no encuentra lo que, en el fondo, venía buscando. La señal de que aún tiene acceso a tu mundo interior. Aquí es donde el cambio realmente le impacta. Antes, su regreso provocaba movimiento en ti. Te preguntabas qué significaba. Repasabas lo que había pasado o ajustabas tu energía a la de ella. Ahora, nada de eso ocurre. Respondes desde la estabilidad, no desde la expectativa. Estás abierto, pero no atado. Presente, pero no arrastrado. Y esa independencia emocional inquieta mucho más que la distancia o el rechazo, porque le dice algo sin palabras. Tu paz ya no depende de si ella se queda o se va. Mientras escuchas esto, piensa en lo diferente que es esto de perseguir, explicar o esperar claridad. Así se ve cuando ya hiciste las paces con lo que pasó. Su regreso no reabre heridas ni revive esperanzas. Simplemente pasa frente a un hombre que ya está firme en su lugar. Y este es el momento que ella nunca espera. Porque antes de que el arrepentimiento aparezca, primero tiene que enfrentar una realidad. Ya no te mueve como antes. Número 10. Tu paz se vuelve permanente. En algún momento, para ella queda claro que tu calma no es algo pasajero ni depende de la situación, sino que está profundamente arraigada. No es la calma de alguien que espera un mensaje, que busca respuestas o que se prepara para otro cambio emocional. Es la calma de alguien que reorganizó su mundo interior y decidió qué cosas ya no va a negociar. Y aquí es donde empieza la sorpresa para ella, porque esperaba que el tiempo te suavizara, no que te hiciera más firme. Piénsalo desde fuera. Tal vez vuelve a buscarte después de semanas o meses, de manera casual, ligera, pensando que tu tranquilidad es solo una etapa. Espera encontrar lo de antes, tal vez un poco de cercanía emocional o esa sensibilidad que conocía, pero en lugar de eso, siente algo distinto. Tu tono es estable. Tu energía no sube ni baja con su presencia. Eres amable, pero no te inclinas. Estás presente, pero no dependes. Y ahí es cuando le cae en silencio que ya nada de lo que hace logra moverte por dentro. Crisipo decía que la virtud no se demuestra en momentos aislados de control, sino en la constancia con el tiempo. Cualquiera puede parecer tranquilo por unos días. Lo que la inquieta es que tu paz se mantiene sin importar cómo se acerque. Ya sea que ella esté cariñosa o distante, curiosa o en silencio, tú sigues igual. No porque reprimas lo que sientes, sino porque ya decidiste de dónde viene tu estabilidad. Y no viene de sus reacciones. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a formarse de una manera que ella no esperaba. No hay una confrontación dramática, ni una confesión emocional, ni un momento claro al que pueda señalar y decir, ahí fue cuando lo perdí. Ocurre en pequeños momentos. Cuando ve que tu vida sigue fluyendo con o sin ella. Cuando siente que tu felicidad ya no cambia según su presencia, cuando se da cuenta de que, incluso si quisiera alterar tu paz, no sabría cómo hacerlo. Y quiero que notes algo importante. Esto no se trata de volverte frío o indiferente. Se trata de volverte estable. Sigues sintiendo, sigues valorando, pero ya no entregas el control de tu mundo interior.
Los estoicos enseñaban que la paz llega cuando te enfocas en lo que sí puedes controlar y sueltas lo que no. No endureciste tu corazón, fortaleciste tu centro. Desde su perspectiva, esto es profundamente inquietante, porque significa que no solo perdió tu atención, perdió el acceso a tu base emocional. Y eso no es algo que el tiempo cambie fácilmente. Cuando tu paz se vuelve permanente, no hace ruido, simplemente está ahí, firme. Y esa permanencia silenciosa es, muchas veces, lo que ella nunca esperó enfrentar antes de que el arrepentimiento finalmente llegue. Tómate un momento para quedarte con esta idea. Piensa en el instante en que entendiste que tu paz ya no era una reacción, sino tu nueva base. Pregúntate, ¿en qué parte de tu vida todavía estás dando a alguien el poder de mover tu centro? ¿Y dónde necesitas ser constante, no solo tranquilo? Si esto te llegó, deja un comentario contando qué parte te resonó más o simplemente escribe, mi paz es permanente. Y ahora, vamos con la siguiente parte del video. Número 11. No te perdió a ti, perdió el acceso. Y esta es la parte que ella nunca anticipa. Pensaba que si alguna vez te alejabas, sería algo temporal, emocional o causado por el dolor. Creía que con el tiempo, la curiosidad, la nostalgia o un mensaje en el momento justo volverían a abrir la puerta. Pero lo que pasa en realidad es mucho más inquietante para ella. Empieza a darse cuenta de que cuando piensa en ti ahora, ya no hay una forma clara de volver a entrar. No porque estés enojado, no porque estés cerrado, sino porque estás completo donde estás. Desde su perspectiva, todo ocurre en silencio. Tal vez escucha algo de ti por otras personas, o ve pequeños momentos de tu vida avanzando sin explicaciones. Espera sentir esa conexión de antes, esa sensación de que todavía podría alcanzarte si quisiera, pero algo ya no está. El canal emocional que existía entre ustedes ya no está disponible. Respondes cuando es necesario, pero no te inclinas. No hay urgencia, no hay necesidad de validación. Y es ahí cuando entiende algo importante. No te alejaste para llamar su atención, te alejaste para ser libre. Boeto de Sidón decía que un hombre se vuelve imposible de controlar en el momento en que deja de ser guiado por el deseo, y eso es exactamente lo que ella percibe ahora en ti. Tus acciones ya no giran alrededor de sus reacciones. Tu calma no cambia según ella se acerque o se aleje. No la cortaste de forma dramática ni anunciaste una nueva versión de ti. Simplemente superaste la dependencia emocional que antes hacía posible ese acceso. Lo que más la desconcierta es que no hay nada que estés negando a propósito. No hay castigo en tu silencio. No hay prueba en tu control. El acceso no fue quitado, simplemente dejó de existir. Y cuando el acceso desaparece, no se puede negociar de vuelta. Se da cuenta de que la versión de ti que podía influir ya no existe. Y el hombre que eres ahora no necesita que alguien entre en su mundo interior para sentirse completo. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a tomar forma, no como una emoción intensa, sino como una claridad silenciosa. Entiende, demasiado tarde, que perderte no fue perder tu presencia o tu comunicación, fue perder importancia dentro de tu mundo interior. Y cuando un hombre llega al punto en el que su paz depende solo de él, nadie lo pierde realmente, solo pierden la capacidad de alcanzarlo. Al final, lo que lo cambia todo no es el silencio, la distancia ni el tiempo, sino el momento en que vuelves por completo a ti mismo, no para demostrar nada, no para castigar a nadie, sino para vivir desde un lugar donde tu calma ya no pide permiso. Ella nunca se prepara para ese cambio, porque ocurre en silencio, sin drama ni explicaciones. Y cuando por fin lo entiende, la dinámica ya desapareció. No te endureciste, no desapareciste, te volviste firme. Y esa firmeza es lo que hace que el arrepentimiento llegue tarde, en silencio y sin salida. Si este mensaje conectó contigo, tómate un momento para darle like al video y déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos.
Y cuando estés listo para profundizar más, mira ahora los videos recomendados que aparecen en tu pantalla. Te ayudarán a seguir construyendo esa presencia tranquila y firme que nadie te puede quitar.